El gobierno o dictadura de Cipriano Castro se acercaba a su final, cuando éste decidió salir del país dejando a su vicepresidente y colega, el general Juan Vicente Gómez, a cargo como presidente encargado durante su ausencia. Seguramente jamás imaginó que éste lo traicionaría y este fue el final de su mandato, pues lo que éste nunca imaginó ocurrió. En cuanto Castro dejó el país por motivo de salud, Gómez lanzó su golpe de estado, convirtiéndose así en el nuevo gobernante de los Estados Unidos de Venezuela, estableciendo desde su inicio un régimen anticomunista que dejó bastante claro al prohibir la propaganda comunista. A este nuevo periodo de gobierno lo autodenominaron como de rehabilitación o también como gomecismo. Y desde cierto punto de vista sí podríamos llamarlo rehabilitación, ya que durante el mandato de Gómez, este se dedicó a importantes obras públicas, como la creación de las primeras aerolíneas de Venezuela, Aeropostal y la Fuerza Aérea Venezolana, así como la creación de aeropuertos y bases aéreas. Se construyeron también puentes y edificios de aduanas y la carretera transandina. Se creó la primera línea de autobuses extraurbanos, Aerobuses de Venezuela. Institucionalizó las Fuerzas Armadas, la profesionalizó, modernizó y la convirtió en la organización que es en la actualidad. Reanudó las relaciones diplomáticas que durante la dictadura de Castro se habían visto afectadas. Logró la cancelación de la deuda externa de la nación, ordenó la liberación de presos políticos del anterior gobierno y restauró la libertad de prensa. Cabe mencionar también que para el año 1920 el Estado venezolano se convirtió en el primer país exportador de petróleo del mundo gracias a las políticas económicas de Gómez. Si dejara de contar la historia hasta aquí, podríamos decir que Gómez fue un excelente mandatario, pero lamentablemente no es todo lo que podemos decir de este señor, porque bajo la fachada de gobierno democrático y siempre fiel a la Constitución se escondía la realidad de un país que había pasado de una dictadura a otra. Pues después de tomar el poder en 1908, 5 años después, finalmente Gómez suspende todas las garantías constitucionales y las elecciones presidenciales, apoyándose en varias reformas a la Carta Magna para hacer legal su permanencia en el cargo, aunque sea de forma indirecta. Hablamos de presidentes provisionales que seguían las órdenes de Gómez. Es de esta manera como se mantuvieron 27 años de corrupción en Venezuela, que incluían tomar dinero del activo petrolero para sí mismo, sus parientes y sus amigos. Liberó a su primo de la cárcel, culpable de homicidio, y mandó encarcelar al juez que lo juzgó culpable. También ordenó la ejecución de los asesinos de su hermano, quien fue encontrado muerto en su habitación en el Palacio de Miraflores, después de ser apuñalado 27 veces. Y una vez sus asesinos fueron arrestados y sentenciados a 20 años de cárcel, estos fueron drogados y sacados de la cárcel, torturados y ejecutados por los hombres de Gómez. Miles de venezolanos se marcharon al exilio y se presentaron cientos de presos políticos obligados a trabajar en la construcción de carreteras o a ser torturados. Y no crean que no hubo nadie que luchara en contra del régimen de Gómez, porque ante la dictadura y las injusticias no es de extrañar que se produjeran protestas o incluso insurrecciones, y la dictadura de Gómez no estuvo exenta de ellas. Se presentaron protestas por parte de la población civil y estudiantil que fueron diezmadas. Es de aquí de donde surge el grupo estudiantil que luego sería conocido como la Generación del 28. El levantamiento de Horacio Ducharme en agosto de 1914 tal vez fue el primero de los levantamientos en su contra, pero no duró más que un año antes de ser capturado y ejecutado. Luego, en enero de 1919, fue descubierta la conspiración del capitán Luis Rafael Pimentel, quien junto a estudiantes, periodistas y al capitán Miguel Parra intentaría derrocar a Gómez. Lamentablemente, al ser descubierto por el gomecismo, 14 personas fueron arrestadas y llevadas a la cárcel de La Rotunda, donde fueron víctimas de interrogatorios y tortura. 10 años después, el general José Rafael Gabaldón, expresidente del Estado portuguesa, se alzó contra Gómez, pero Gómez no tardó más de 2 meses en capturarlo y enviarlo a la prisión de las Tres Torres en Barquisimeto, y después a la fortaleza militar El Castillo Libertador en Puerto Cabello. En junio de 1929, Rafael Simón Urbina, Ramón Torres y Gustavo Machado toman el fuerte Ámsterdam, en Curazao, y secuestran al gobernador de la isla.
con 250 hombres secuestran al gobernador del estado Falcón a bordo del barco Maracaibo e invaden la venda de Coro, pero fueron derrotados ya que los estaban esperando las tropas del general León Jurado. En agosto de ese mismo año, el Falke, un buque a vapor alemán, arribó en Cumaná con exiliados del gobierno de Gómez y unos cuantos mercenarios. Al mando de estos, el general Román Delgado Chalbaud comandaba la expedición. Sin embargo, estos fueron repelidos por las fuerzas gomecistas e incluso el propio Gómez tomó cartas en el asunto, enviando a su recién formada Fuerza Aérea. Durante el enfrentamiento, el comandante del Falke se enfrentó al general Emilio Fernández y sus tropas, y después de un enfrentamiento, ambos comandantes cayeron, y la operación antigomecista no solo falló, sino que también fue reseñado una semana después en primera plana. Incluso el guerrillero y político, el general Emilio Arévalo Cedeño, quien el 19 de mayo de 1914 lanzó su grito en la Cazorla, «Viva la libertad, muera el tirano Gómez», al intentar derrocarlo con 40 hombres, realizó 7 invasiones desde Colombia en su intento por derrocar a Gómez sin éxito. Y este tipo realmente era de los duros. En varias oportunidades derrotó a la fuerza de Gómez, siendo la más impresionante, al menos para mí, la batalla que se dio en María de Ipire, en el estado Guárico, donde derrotó a la fuerza del general Manuel Sarmiento, que eran 10 veces mayores a las suyas. Qué impotencia pensar en que después de tantos intentos por hacer caer la tiranía, nadie lo haya conseguido. Porque de hecho el gomecismo vio su final solo con la muerte de este señor en 1935. Pero creo que no podemos negar la valentía y el heroísmo de quienes contra todo pronóstico lo intentaron. Y bien chicos, yo soy Aníbal y por ahora esta es toda la información que pude conseguir con 4 lochas acerca de la dictadura de Gómez. Nos vemos en un próximo video.